Jesucristo ahora está entrando frontalmente en un conflicto con los fariseos. De hecho, en nuestro texto de Mateo 22, 15 al 22, es la primera vez que Jesús va a usar en este evangelio la palabra hipócrita hacia ellos. Y aprendimos en la parábola representada de la higuera que un hipócrita es aquel que se representa como alguien que no es, un falso. Eso fue la higuera. Era una imagen representativa del pueblo de Israel. Pero también representa a muchos hoy en día dentro de la iglesia. Y está ahí para recordarnos de que una falsa profesión no es suficiente. Una falsa profesión conduce al juicio. Dios desea el arrepentimiento pleno, completo, genuino del hombre. En este mundo la apariencia puede funcionar, ¿no? Porque los hombres no son omniscientes. La apariencia puede engañar y llevar al hombre a un punto en su vida donde logra algo. Puede funcionar en este mundo equivocadamente. Y aún en nuestro estándar como hombres, como seres humanos, consideramos la falsedad como algo despreciable. No apreciamos a alguien que es falso. No. Dios, quien conoce el corazón del hombre, lo profundo de los pensamientos del hombre, no estima la falsedad. Hoy leamos del versículo 15 al 22 de Mateo 22. Y ahora aquí empieza una serie de preguntas y respuestas, una serie de preguntas y respuestas entre los líderes espirituales de Israel y Jesús. Y se enfrenta a los fariseos, se enfrenta a los herodianos, que era más bien un partido político, y a los saduceos, que eran los espirituales seculares, por decirlo así. Eran intelectuales. La pregunta ahora tiene que ver con la autoridad impuesta por el César al pueblo de Israel a través del tributo, de los impuestos. El texto nuestro del versículo 15 al 22 dice de la siguiente manera: entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Esto era Jesús. Ellos acababan de escuchar las palabras de Jesús, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Acababan de escuchar la parábola del gran banquete, en donde aquellos que no están vestidos apropiadamente con la justicia de Cristo el Mesías serán echados fuera a las tinieblas. Y ellos no podían soportar, así que salen y fueron a deliberar para confabular un plan perfecto para encontrar a Jesús en un error. Versículo 16 dice: le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: maestro, y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia o su malicia, dijo:
¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Jesús les dice, mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario, el salario de un día. Y les hace una pregunta. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Todos juntos, colectivamente, de acuerdo a Mateo, dijeron, del César, del emperador. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Que el Señor añada como siempre bendición a su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. El título del mensaje es Lo que Dios demanda. Por favor, oremos al Señor para pedir de su ayuda y de su bendición en esta mañana. Inclinemos nuestros rostros. Padre amado, en esta mañana nos hemos reunido para adorarte, Señor, y para alabarte, porque tú eres nuestro Dios. Gracias a tu poder y misericordia infinita, Señor. Nosotros estamos acá con una disposición en el alma de poder alabarte. Señor, ayúdanos que mientras tengamos vida, ese sea el mayor propósito, Señor, cuando estamos solos y cuando estamos juntos como iglesia. El exaltar tu nombre, el alabar tu nombre, el declarar, Señor, la grandeza de tus obras. Señor, que nunca nuestro corazón y nuestra mente ponga su confianza en los hombres, sino que nuestra confianza siempre esté en ti, Señor. Señor, como hemos aprendido en estos últimos años, Señor, los hombres caen, pero tú permaneces para siempre. Los hombres nos defraudan, pero Cristo, tu Hijo, nunca nos defrauda. Cuando parece que todo está perdido, tú siempre estás ahí confiablemente. Tú eres el ser en el cual el hombre puede confiar únicamente. No hay nadie más que en el hombre pueda confiar. Tú eres el dador de la vida. Nuestro cuerpo dará el último aliento en esta tierra hasta que tu voluntad lo diga. Y hasta ese último segundo será tu voluntad ejecutándose en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro ayudador, la fuente de toda bendición para nosotros. Aún para el mundo que no te reconoce, Señor, a través de tu gracia común. Toda dádiva que recibe el hombre viene de ti, Señor. Reconocemos eso en esta mañana y sabemos que esta es una gran bendición para nuestra vida, estar juntos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Como punto de partida, quisiera considerar la introducción al Salmo 105, versículo 1 al 7, y también el Salmo 108. Y por favor, manténgalo ahí abierto. Los primeros versículos de estos salmos nos hablan de un reconocimiento
de la naturaleza amorosa, misericordiosa y gloriosa del único Dios verdadero. El Salmo 105, 1 al 7 dice de la siguiente manera: Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. El Dios de la Biblia es un Dios de maravillas, de señales extraordinarias. Y el hombre que reconoce que tiene el privilegio de reconocer eso, se gloría en su santo nombre. Él no solamente es un Dios de maravilla, pero es un Dios santo. El salmista aquí anima al lector y le dice: alégrense el corazón de los que buscan al Señor, porque Él no es cualquier Señor o un Dios de los dioses falsos. Él es el Dios verdadero. Busquen su fortaleza. Busquen su rostro continuamente. Recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor es nuestro Dios, sus juicios son en toda la tierra. Una visión casi que total, no hay tanto implícito. Está la misericordia de Dios, pero también termina con los juicios de Dios. El Salmo 108 dice también de esta manera: de un hombre que ha sido afectado por la gloria y la maravillosa presencia y realidad de este Dios tan grande. Dice el versículo 1: firme está mi corazón, oh Dios. Cantaré, cantaré alabanzas aún con mi alma. Despertar arpa y lira, despertar al alba. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande más allá de los cielos es tu misericordia. Y hasta los cielos es tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. En este salmo no solamente vemos la misericordia declarada, la veracidad de Dios, su gloria, pero también la salvación. ¿Quién puede escribir cosas semejantes acerca de Dios? Un hombre que tiene comunión con Dios. Un hombre que conoce a Dios. Que le puede dar esa alabanza y esa debida pleitesía, adoración, honor y honra. Los hombres que no conocen a Dios no le pueden dar esa honra. No le pueden obedecer, no le pueden amar. Que no han sido objetos de su misericordia salvadora, no conocen el efecto en su vida de la verdad, no pueden entender su gloria a través de los medios de gracia porque no han sido salvos. No pueden responder a Dios apropiadamente.
¿Qué que Dios demanda de los hombres? Si pensamos en todo el contexto del Evangelio de Mateo, Dios demanda que el hombre le devuelva el reconocimiento debido a Jesucristo como Dios Salvador y que le dé honra. Veremos un contraste entre lo maligno de los hombres, la sabiduría de Dios y lo que Dios demanda. El versículo 15, 17 vemos lo maligno del corazón de los hombres. ¿A qué extensión puede llegar el hombre por su maldad y su pecado? El atrevimiento de los hombres ante Dios. Jesús ha estado confrontando a los líderes judíos, les ha declarado las parábolas, los ha condenado por su falsa profesión, les ha advertido que el juicio vendrá sobre ellos como nación porque hubo falta de frutos espirituales. Y eso los ha llevado a un lugar, a un punto donde no hay retorno, no hay esperanza. La misericordia de Cristo ha estado proclamándoles el evangelio del reino, haciendo señales, prodigios para que pudieran creer, quizás no al mensaje, pero al ver las obras maravillosas del Mesías. Pero no creyeron en él. Ya no hay retorno, se han constituido enemigos de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. El hombre no solamente restringe la verdad de Dios, la verdad del evangelio, sino que la restringe con injusticia, con perversidad, con atrevimiento, con hostia ante un Dios santo. Y no han considerado por ningún segundo que son creación. Que no están en el trono, sino que están sujetos al trono, lo quieran o no lo quieran. Que el que es soberano es Dios y no es el hombre. La razón de la ira divina no es la inocencia o la ignorancia del hombre. La razón de la ira divina es el continuo rechazo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la razón de la ira divina. Esa es la razón por la que muchos se condenan. Siguiendo esa línea de pensamiento, en los versículos 15 y 17, la Escritura nos revela el perverso corazón del ser humano. En nuestro texto se manifiesta ese atrevimiento de los líderes espirituales que mostraban hacia Jesús, el Mesías. El texto dice que ellos, estos eran los fariseos, se reunieron en un consejo, una especie de concilio. Se reunieron para tramar, para hacer un plan estratégico perverso de cómo tenderle una trampa a Jesús. No fue la primera vez que lo hicieron.
Antes ya habían enviado grupos de fariseos, hombres expertos, entrenados en la ley desde jóvenes, para tenderle una trampa a Jesús y que de alguna manera cometiera un error y violara la ley de Moisés. Jesucristo les tuvo que declarar: yo no he venido a violar la ley, sino a cumplir la ley. Esta no era la primera vez. Esta era una actitud constante de parte de los líderes espirituales del pueblo. Los judíos que estaban bajo el poder romano no tenían el derecho de ejecutar a nadie. Y ese era el dilema de los líderes espirituales de Israel. Odiaban tanto a Jesús, quizás no todos, entre los fariseos, saduceos, habían hombres nobles como José de Arimatea, Nicodemo, pero la mayoría eran hombres que detestaban a Jesús. No lo podían matar, pero no tenían la autoridad y el poder para matar a nadie. El poder de ejecutar a alguien y de quitarle la vida le pertenecía solamente al gobierno romano. Por lo tanto, ¿cómo podían matar a Jesús? Necesitaban tenderle una trampa. Esa era la razón de su concilio perverso. Nunca me había puesto a pensar en eso. Han habido concilios para la defensa de la fe, concilios para establecer y defender la naturaleza de Cristo, plenamente Dios, plenamente hombre, el concilio para establecer una defensa y una doctrina de la Trinidad, pero este concilio era un concilio para matar al Hijo de Dios. Un concilio perverso, un concilio satánico. Eso era lo que necesitaban detallar. Ellos querían ser precisos, meticulosos, quirúrgicos para hacer que Jesús cayera en la trampa, porque hasta el momento siempre los mandaba con las manos vacías. Literalmente el texto nos dice que era una trampa. Piensen en eso. Así de osado es el hombre que está en pecado. Así de osado es. Menosprecia la divinidad. Menosprecia a Cristo. Ignorando que si aún permanece de pie es únicamente por la misericordia de Dios. No hay nadie en este salón que esté de pie, respirando, si no es por la misericordia de Dios, paciente. La longanimidad de Dios es una misericordia que conduce a los hombres al arrepentimiento. Romanos 2. Pero el hombre es así de osado, de atrevido cuando está en pecado. No sabe que está únicamente de pie por la misericordia de Dios. El salmista en el Salmo 130, del 3 al 4, dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? En otras palabras, Señor, si tú me trajeras a cuenta por mi pecado y a todos los hombres, ¿quién pudiera mantenerse de pie? La pregunta es una pregunta retórica. Solamente tiene una respuesta. Eso es lo que es la pregunta retórica. Y la respuesta es
Nadie. Nadie puede permanecer. Dios conoce el pecado de cada hombre. Lo único que Dios hace ahora en su misericordia extendida es no traerlo a cuentas ya. Y eso es lo que el salmista dice. Señor, si nos trajeras a cuentas de nuestros pecados ahora, ¿quién pudiera sostenerse en pie? Sería una mortandad terrible. Pero el salmista termina diciendo no solamente esa declaración, ¿quién pudiera sostenerse de pie? Pero termina con esas palabras que dan esperanza, pero en ti hay perdón para que seas temido. ¿Cómo vemos la gracia y la misericordia de Dios? Dios conoce el pecado de los hombres, no los trae en cuenta. Su paciencia, su misericordia se extiende para que en un momento de la vida encontramos el perdón y luego Él es temido, reverenciado, honrado. Los fariseos no habían podido llegar a ese punto, aunque en ese mismo momento estaban siendo objetos de la misericordia de Dios. Dios conocía sus maldades, los tenía en pie para llevarlos al perdón, pero no lo quisieron. Y no hay nada más trágico para el hombre ignorar que el día a día que vive sin Cristo lo vive solamente por la misericordia de Dios, y no es para que viva en el deleite de sus pecados, sino es para que en la gracia de Dios quizás pueda alcanzar el perdón. Esa es la misericordia de nuestro gran Dios. Este Dios merece completa y la única adoración. No hay cosa más terrible para el hombre que tener el atrevimiento de pensar que puede engañar a Dios, y aún peor, que puede manipularlo. El hombre nunca podrá engañar a Dios. Este texto nos dice que Jesús conocía la malicia de ellos. En verdad, esta malicia de estos hombres es una clase de perversión que no merece otra cosa sino la condenación. Vea el texto conmigo y podemos ver el desprecio, la adulación. Escuche, esto es lo que estos hombres estaban haciendo con Cristo. Estaban despreciando a Cristo, estaban adulando a Cristo e intentaban manipularlo. ¡Qué atrevimiento! ¿Qué es lo que dice? Fueron, deliberaron para atraparle, y el versículo 16 dice que le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos y empezaron: maestro. ¿De verdad creían que era maestro? No. Días antes le habían dicho: ¿con qué autoridad haces esto? En referencia a sanar y a purificar el templo. ¿Quién te ordenó como fariseo? ¿A qué seminario fuiste para que nos muestres tus credenciales? Y ahora viene maestro. Estos hombres despreciaban tanto a Jesús maestro. Y luego dicen: sabemos, lo voy a leer todo, voy a tratar de explicarlo. Sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial.
O sea, declararon una verdad. Estaban adulando a Cristo. Es como aquel que me ve a mí haciendo un proyecto de carpintería y me dice, qué buen carpintero eres, pero por que no, porque quedó toda deforme la caja que estaba haciendo. En el caso de Cristo no era así. Ellos tenían evidencias suficientes a tal punto que lo que estaban diciendo era verdad. Vea todo esto. Estos fariseos, por conveniencia, enviaron a sus discípulos. En una ocasión previa, en el Evangelio de Mateo, vemos que le envían a un grupo de expertos de la ley, y ahora envían a sus discípulos, a los aprendices, a los jóvenes inexpertos. Se puede ver la arrogancia, la hipocresía y la conveniencia con la que estos hombres hacían la cosa. En primer lugar, nunca habían vencido a Jesús. No querían seguir siendo avergonzados delante del pueblo. Y también querían engañar a Jesús, distrayéndolo a la hora de enviar a jóvenes. Quizás pensaron, quizás con ellos se va a confiar y no va a ser tan cuidadoso. Eso es un desprecio de Jesús como líderes. Mientras el adversario es más potente, uno no envía al niño de 5 años. Le enviamos al de 30, al más grande, más fuerte. Pero ellos mandaron sus discípulos. Eso no tiene sentido, ya que muchas veces habían intentado confrontarlo directamente. Sin embargo, esta vez los enviaron junto con los herodianos. Los fariseos era una de las sectas del judaísmo y tenían una característica de ser legalistas. Creían en los ángeles, creían en la resurrección y eran celosos de la tradición y de la ley. Los herodianos, por otro lado, eran no tanto una secta judía, sino un grupo político. No tenía ningún interés que los fariseos tenían como interés. Los herodianos eran leales ¿a quién? A Herodes. Ellos preferían a Herodes, quien era un edomita, no era ni judío, venía reinando Israel de una dinastía edomita. Los judíos no lo toleraban, pero estos hombres sí lo toleraban. Pero en resumen eran enemigos de los fariseos. Pero eran amigos de Herodes, y Herodes era súbdito del Imperio Romano. Y así que todo lo que sucedía en Palestina, aún la colección de impuestos, tenía que ver con ellos. ¿Y cómo esto se une con este relato? Bueno, si los fariseos y los herodianos eran enemigos, pero aquí se habían unido por una causa, una alianza perversa, y era para destruir a Jesucristo. Le hacen la pregunta del impuesto y depende de la respuesta de Jesús. Nos da a entender que la razón por la cual se unieron con los herodianos era para tener testigos que estaban dentro del gobierno para que dijeran, ajá, un subversivo, un hombre que se estaba poniendo
en rebeldía en contra del emperador romano y no quiere pagar sus impuestos. Mátenlo. El imperio romano, como consecuencia de no pagar los impuestos, los ponía en prisión, les cargaba multas grandísimas de dinero y en algunos casos hasta eran ejecutados. El poder romano se sostenía a través del tributo. Para ellos era tan importante que una rebelión fiscal o financiera dentro del imperio romano era aplastada totalmente. Ahora entendemos la perversidad de estos hombres que no podían matarlo, tenían que ponerlo en conflicto directo con el emperador para que lo mataran. Se acercan a Jesús y le dicen, maestro, con una ironía porque no lo creían. Eso muestra la falsedad. Y le dicen, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. Aquí, como les dije, no están diciendo mentira. De hecho, están declarando algo que el texto revela claramente. La palabra sabemos en la forma que está escrito indica que ellos realmente conocían esto intelectualmente. O sea, ellos conocían que Jesús era verdadero. Ellos conocían verdaderamente que Él hablaba el mensaje y el camino de Dios con verdad. La palabra, sabemos, en el original es la palabra oida, que describe un conocimiento intelectual, un conocimiento cognitivo. Estos hombres tenían este conocimiento, pero ese conocimiento es muerto, porque aunque sabían la verdad, el problema no era que no lo supieran, el problema es que no querían aceptarlo. El problema es que voluntariamente lo rechazaban. Entonces, conocían de verdad, y el problema no es si se conoce la verdad del evangelio o no se conoce. Aquel que la conoce pero no obedece está igual que aquel que no lo conoce y está perdido. Eso es como estar muriendo de sed en un desierto y tener agua en una fuente y rehusarme a tomarla para vivir. Eso era lo que hacían estos hombres. Así que hay una diferencia en eso, en conocer. A través del Nuevo Testamento, Dios no tanto está interesado en que conozcamos del evangelio intelectualmente, sino que lo conozcamos experiencialmente. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Cristo? ¿Solamente intelectual? ¿Solamente información? ¿O ha existido una experiencia que ha conducido a una transformación, a una conversión genuina? El día del juicio no podré traer delante de Dios, Señor, mira, yo leí esta enciclopedia acerca del cristianismo. Sí, todos esos libros en mi biblioteca no afectan mi corazón de una manera que evidencia una verdadera transformación. No hay esperanza. En realidad, estos hombres estaban siendo tan perversos que declaran cosas verdaderas acerca de Jesús que ellos no creían. Amigo, hermanos, ese es un aspecto de la vida espiritual que nosotros debemos de considerar continuamente en nuestra vida. ¿Qué evidencias hay en mi vida de que
Las declaraciones y conjunto de creencias que yo tengo en Cristo no son nada más que el ABC del cristianismo para mí, pero no ha tenido poder genuino para cambiar. Recuérdense que el problema es que a menos de que haya una regeneración, que el poder salvífico de Dios se efectúe en nosotros eficazmente, no hay manera de reconocer a Dios y de rendirle pleitesía y adoración. Es imposible. Romanos 3, 10, 11 nos dice eso. Estos hombres estaban mintiendo, no eran sinceros en el propósito. Según ellos, querían engañar a Cristo. Aunque algunos hoy en día no piensen tan articuladamente y sean meticulosos en sus planes para engañar a Dios, el simple hecho es que muchas veces sus acciones cotidianas revelan que están subestimando el conocimiento y el poder de Dios sobre su vida. Aunque no haya una planificación, si nunca consideras tu forma de vivir, la profesión genuina, el fruto verdadero, hay una sola avenida, y es reconocer lo que reconoció el salmista: Señor, estoy de pie por tu misericordia, pero sé que en ti hay perdón. Sé que en ti hay perdón. Perdóname para adorarte, para reverenciarte. Estos hombres días atrás habían cuestionado la autoridad de Jesús, le habían pedido señales. Cuando hizo señales en el templo, le dicen: ¿con qué autoridad? La secuencia es casi ridícula, ¿no? Danos una señal. Y cuando hace las señales, que no fue en el tiempo de ellos, ¿con qué autoridad haces eso? Y ahora pretendían, por conveniencia, aceptar las enseñanzas de Jesús como el camino de Dios. Su integridad y su imparcialidad era totalmente opuesta comparada con la de Jesús. Para entender tan grande actuación hipócrita, debemos entender entonces el propósito de su perversidad, que ya explicamos un poco de eso. La pregunta en el versículo 17: dinos pues, después de que lo adulan, después de que le dicen: reconocemos, maestro. Dinos pues, ¿qué te parece? Danos tu opinión. Nos importa mucho cuando no les importaba. Esto es como aquellos hombres y mujeres que dicen: me importa mucho lo que Dios tiene que decirme en mi vida, quiero un consejo. Y van a un cristiano y el cristiano le da un consejo, pero a la salida dicen no. Lo sacuden y no lo quieren. Desde ese punto o desde esa perspectiva, la consejería nunca es para los incrédulos. La consejería es para los miembros de la iglesia, para creyentes, porque ellos están en la condición de creer la Biblia y no la van a... Los incrédulos no necesitan consejería, necesitan evangelización. Estos hombres les dicen: ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no?
Ya entendemos por qué lo pusieron en ese supuesto dilema. En realidad le estaban preguntando a Jesús si pagar el tributo al César era en conformidad a la ley. Vaya conmigo, esa palabra lícito vaya conmigo a Mateo 12:2. Esa palabra lícito siempre se usa en el contexto de la ley mosaica. Y dice 12:2, y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. En el día de reposo. En otras palabras, le están diciendo, eso que ellos están haciendo está violando la ley. No es legal. Ahí mismo en el versículo 4, como entró en la casa de Dios, y vamos a leer del 3, Jesús le respondió, pero él les dijo, no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de David y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer. No les era lícito comer en conformidad a la ley. Ahí mismo, no tenemos que ir a muchos lugares, en el versículo 10. Vamos a leer desde el 9. Pasando de ahí, entró en la sinagoga de ellos, y he aquí había un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle, una de las acusaciones, ya queriéndolo atrapar, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús ahí les dio una enseñanza magistral también, que eran hipócritas. Porque un mandamiento mayor siempre puede exceder a un mandamiento menor. Y en este caso, el día de reposo era un mandamiento, pero sanar a alguien era un mandamiento mayor, porque revela la condición del corazón hacia los demás. Ellos estaban interesados en la tradición, en la teología sistemática, en la doctrina de la salvación, de la escatología, la doctrina de la gracia, pero no les importaba el corazón de las personas. O sea, preferían no sanar en el día de reposo, pero mantener una tradición. Por eso, la adulación, al declararle a Jesús que era un maestro veraz en cuanto a la ley, tenía como propósito llevarlo a responder, no es lícito pagar. Por eso lo adularon, por eso lo levantaron cuando antes no lo tenían en esa estima, pero era falso. Lo que ellos querían que Jesús respondiera era no. Al responder no, tendrían a los testigos herodianos, que era una secta política que tenía ingreso a los círculos de Herodes para poder acusar a Jesús y así matarlo. Esto es la perversidad del hombre. Pero por si acaso respondía que sí era lícito pagar el tributo, ellos sabían que teniendo a sus discípulos lo pondría en una mala reputación con el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel rechazaba, odiaba el impuesto de los romanos. Podemos ver hasta dónde puede llegar la perversidad del corazón del hombre ante Dios. Y nuestro segundo punto, la sabiduría omnisciente de Dios ante los hombres. La sabiduría de Dios no solamente es sabiduría, pero es sabiduría omnisciente. Es sabiduría
omnisciente, eterna. Nunca falla. Dios siempre tiene una respuesta para la osadía y la perversidad del hombre. Dios responde con sabiduría divina y esto nos lleva a este punto. Jesús dice que conociendo su malicia. Es interesante que no dice conociendo la malicia de ellos, sino usa este pronombre personal, segunda persona, su malicia. Era la malicia de ellos, les pertenecía concretamente a ellos. Hay algo que el hombre le gusta hacer, es que siempre quiere culpar a otra persona de sus pecados. Pero Jesús se asegura que ellos supieran que Él conocía su corazón. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Era su malicia. Y conociendo su malicia, de acuerdo a Mateo lo que dice, les pregunta, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? No hay ningún momento en la historia de la humanidad pasada, presente y futura, en la que no se pueda decir que Dios conoce cada uno de los pensamientos del hombre. Nunca podremos, aunque el hombre se atreva y tenga osadía delante de Dios, el hombre nunca va a poder engañar a Dios. Puede pensarlo, pero no lo va a engañar. Nunca se podrá decir que Dios no conoció, conoce y conocerá todo pensamiento del ser humano. El Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 24 al 25, si lo quiere ver conmigo, es un texto contundente para esto. Al inicio del ministerio de Jesús. Dice, pero Jesús por su parte no se confiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios siempre ha conocido los pensamientos más profundos del hombre. Cuando el hombre pretende engañar a Dios, en realidad se está autoengañando a él mismo. ¿De qué forma? En que puede creer engañosamente de que puede engañar a Dios. Piensen en eso. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Habrá entre nosotros algún atrevido que piense que puede manipular al Altísimo? ¿Habrá alguien? Mire lo que dice David acerca de la omnisciencia de Dios, de esa sabiduría omnisciente en el Salmo 139, 1-3. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentar, tú conoces mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Así de expuesto está el hombre delante de Dios. Como paréntesis, hermanos, viendo este texto glorioso de la omnisciencia de Dios, el cristiano nunca debería de ser esa clase de persona que pretende. Ni delante de sus hermanos, ni delante de los demás. Siempre debe de ser genuino porque siempre el ojo de Dios está puesto en él. Estas verdades de este salmo son un consuelo para los hijos de Dios, pero pueden ser las turbaciones más grandes para los impíos, porque Dios conoce cada uno de sus pensamientos.
Es una verdad que ningún hombre debe olvidar. No hay un solo segundo en la vida del ser humano en que Dios no esté escudriñando el corazón y diciendo, te conozco completamente. No hay un solo segundo en toda nuestra vida en el que podamos esconder un pensamiento delante de Dios. Él siempre va a decir, conozco cada uno de tus pensamientos. Y aún los que hemos olvidado, Él los tiene presentes. Conozco todo acerca de ti. Eso es lo que describe este salmo. El Señor conoce cuando me siento, cuando me levanto. Si Dios se preocupa por escudriñar cosas tan insignificantes como levantarme y sentarme, ¿cuánto más no escudriñará los pensamientos del hombre en cuanto a la manera en que piensan de él? Él conoce los pensamientos de amor y lealtad, como también conoce los pensamientos perversos y desleales y de manipulación. Hermanos, por eso digo, esto es terrible para los impíos, pero para los creyentes es un gran consuelo. Porque de igual manera Él conoce nuestros momentos más difíciles, los pensamientos que nos turban, los que nos dan temor. El Señor conoce todos los caminos del hombre. Es inútil pensar que el hombre puede esconder los pensamientos de Dios. Estos hombres eran inútiles porque pensaron que Dios podía ser engañado. El problema que lleva al hombre a pensar que puede engañar a Dios es su corazón engañoso. Jeremías 17, 9 al 10, puede verlo conmigo. Jeremías 17, 9 al 10. Usualmente se lee solamente el 9, pero el 10 tiene algo muy importante que decir acerca de lo que Dios sabe en el versículo 9. Dice, más engañoso que todo, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. El peligro engañador para los hombres no es la persona que está sentada a la par de él, sino su propio corazón. Ese es el peligro que presenta este texto. Y hace otra pregunta retórica: ¿quién lo comprenderá? El versículo 10 nos contesta eso y dice, yo, dice el Señor, yo lo comprendo y escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Es terrible saber que el Señor no solamente comprende el corazón, sino que lo escudriña y lo pone a prueba. En realidad, los fariseos y este grupo que se acercaba ahora queriéndole tender una trampa a Jesús en la soberanía y la providencia de Dios, estaban siendo puestos a prueba. Dios hace esto, según el texto de Jeremías, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Este texto no necesariamente es negativo, pero puede ser una promesa o una amenaza. Todo depende de cuál es el camino en el que el hombre se encuentre el día de hoy y cuál es el fruto de sus obras. Pero tomando nuestro texto, a estos líderes no les esperaba otra cosa más que el juicio de Dios. Jesús ya los había examinado, los había puesto a prueba y había hallado malicia en su corazón. Y ahora lo que
hará es darles una enseñanza magistral de su sabiduría divina. Eso es lo que Jesús hará. El versículo 19 nos dice que Jesús pidió que le mostraran una moneda con la cual se pagaba el impuesto romano. O sea, había una moneda específica, no era cualquier moneda que se pagaba el impuesto. Y le dieron un denario. Al traerle el denario, Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción? Y ellos contestaron: del César. Inmediatamente Jesús respondió y les dijo: pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se nos dice que esos hombres hayan respondido palabra alguna al Señor, quedaron enmudecidos, sin palabras, recibieron con autoridad el mandato divino de Cristo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En estos tiempos, el pueblo judío vivía bajo el dominio del Imperio Romano y era la norma que los emperadores ponían una cuota o un impuesto, un tributo a cada varón joven, desde, parece, los 16 hasta los 65 años. Y los judíos no se les permitía tener monedas valiosas, tenían monedas de cobre. Pero con el tiempo hubo más libertad y Roma empezó a permitir gente y a permitir libertades y empezaron a llegar monedas de otros lugares, y con el propósito del gobierno romano aprobaron la moneda del emperador romano para pagar el impuesto, que era un denario. Era exigido para todo varón. En este caso, era para el emperador Tiberio, que gobernó del año 14 al 37. Este denario de Tiberio era de plata, mucho valor en comparación al cobre. Tenía en un lado de la moneda la imagen de Tiberio César, o emperador, y en el reverso se encontraba su cabeza, y tenía un trono con una piedra, una diadema y vestiduras sacerdotales. Para muchos judíos esto era la muerte: pagar un impuesto en una moneda que le dedicaba la deidad al César. Decía lo siguiente la inscripción: Tiberio César, hijo del divino Augusto. En el otro lado decía Pontif Maxim, que significa sumo pontífice o equivalente a sumo sacerdote. El César era adorado como Dios en el Imperio Romano. A los cristianos le decían: declara, no Jesús es el Señor, sino César es el Señor. En cuanto a este punto, los cristianos del primer siglo decían: César, te pagamos el tributo, te obedecemos, somos buenos ciudadanos, pero tú no eres Señor, Cristo es Señor. No era suficiente, eran llevados a la muerte. El impuesto no era un regalo, sino una deuda por los beneficios recibidos por el gobierno romano. En otras palabras, como el sistema de impuestos aquí en Estados Unidos, que nos cobran impuestos por las escuelas que están a 2 cuadras, aunque no mandamos a nuestros hijos ahí, pero nos cobran impuestos. Las calles, infraestructura. En este entonces habían beneficios que el Imperio Romano traía a aquellos que estaban bajo su poder. Y uno de los beneficios era la seguridad.
El emperador tenía el derecho de cobrar ese impuesto. Y lo que ese impuesto le decía a todos los judíos es: César es soberano sobre la nación de ustedes, deben pagar el impuesto. No solamente lo deben de pagar por obligación, sino se lo deben. Eso es lo que el texto nos dice. Jesús en su respuesta le dice: pues dad. Esa palabra dad quiere decir devuelvan o paguen lo que es apropiado al César. Y esa forma de declararle eso es decirle a los cristianos, hoy en día, los cristianos tienen obligaciones para con esta sociedad y su gobierno. Es equivocado decirle a un creyente: rebélate y no pagues tus impuestos y nunca te sometas a las autoridades, pues Romanos 13, 1 al 7 nos dice que no hay autoridad establecida en el mundo sino toda la que ha sido establecida por Dios. Eso no quiere decir que la autoridad no está corrompida y que muchas veces hace cosas que nosotros no aprobamos. Pero obedecer a las autoridades es obedecer a Dios. Y en otras palabras, Jesús está poniendo la autoridad humana, en este caso representada por el César, a través de este impuesto, y diciendo: él tiene la autoridad y denle lo que es apropiado a él. Pero así como le dan a César lo que es apropiado para él, así hay algo más importante que le deben dar a Dios y ahora se lo tienen que dar. Den al César lo que es del César, pero den a Dios lo que le pertenece a Dios. Den a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que el hombre le debe a Dios y no le ha dado? Empezamos con los salmos de un hombre que conoce y tiene una relación con Dios, declarando la misericordia, el poder, la sabiduría, la omnisciencia de Dios y su poder salvador. El hombre le debe a Dios la honra, la adoración, la obediencia a su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo: ¿quién son mis hermanos y mi madre? Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. El hombre le debe a Dios hacer su voluntad, y en el contexto de este texto encontramos que lo que el hombre le debe a Dios cuando profesa fe es un fruto verdadero. Pero no habrá un fruto verdadero sin una genuina conversión. Como un paréntesis entre medio, el cristiano debe de respetar los gobiernos comunitarios, locales, de ciudades, estatales y de este gran país, y someterse a toda autoridad. En cierta manera, la autoridad dada a los hombres es como un entrenamiento a la autoridad de Dios, porque si hay alguien que no se somete a la autoridad de los hombres que ve, ¿cómo se someterá a la autoridad de Dios quien no ve? Es una misericordia de Dios. Como el gran regalo de ser padre o de tener un padre. ¿Cómo entenderíamos que Dios es nuestro Padre si nunca hubiéramos experimentado esas categorías de tener un padre y de ser un padre? La vida misma es un regalo y una visión de todo lo que Dios es. Y Dios nos ha permitido experimentar eso. En cuanto a esto, amados hermanos, sí, debemos respeto a la autoridad y sometimiento en todo, hasta el punto en donde ellos violan la palabra de Dios. César es César.
es corrupto, es humano. César ya no está. Todos los Césares ya no están. Jesucristo vive y reina para siempre. Él es eterno. Nuestros Césares, no estaremos de acuerdo con ellos en todo, pero algún día se irán. Y ya no serán más, y el que permanecerá para siempre es Cristo. Y Él es el que merece entonces toda la honra, toda la gloria. El último versículo, solo decir un comentario. Estos hombres herodianos y los discípulos de los fariseos, al oír esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Esto es muy triste, porque verdaderamente ellos confesaron verdades de Dios, de Cristo, que no estaban dispuestos a creer ni aceptar. No estaban dispuestos a someterse a la autoridad de Cristo. Y hemos dicho que un menosprecio de la autoridad de Cristo condena, porque no se reconoce a Cristo por quien Él es. Y estos hombres, al escuchar y ver la forma tan magistral y espléndida de responder con sabiduría, se maravillaron. Pero el resultado fue que se fueron. Y lo que esto nos enseña, amados hermanos, es que hoy, de igual manera que estos hombres, hay muchos hombres y muchas mujeres que están maravillados con Cristo, pero que no están dispuestos a entregarle su corazón plenamente. Y entonces el peligro es de que sí pueden haber hombres y mujeres maravillados por la gloria de Cristo y aún así no querer nada de Él, rechazarlo, despreciarlo, manipularlo, ser atrevidos, ser osados. Pero nosotros no. Nosotros nos unimos a la alabanza de David en los salmos, proclamando su gloria y reconociendo su poder, misericordia y soberanía sobre nosotros. Es triste saber que hay hombres que están asombrados con las doctrinas de la gracia, con la palabra de Dios, con la iglesia, y aún así abandonan a Cristo. Siguen en pie, participan, pero no han deseado a Cristo. El Señor les declara que hay algo que el hombre le debe a Dios. Ellos no están dispuestos a pagar y darle a Dios lo que le es debido. Pero entre nosotros, amigos, hermanos, si hay alguien que ha entendido por la palabra de Dios que hay algo que le debe a Dios, debe acudir a Él prontamente en arrepentimiento y fe. ¿Quién podrá estar de pie? Si estás de pie, es porque Él no te ha traído a cuentas, conoce tu pecado y tu maldad, pero en su misericordia está pacientemente esperando para que así encuentres el perdón y puedas venir, no importa quién seas. Esto es vida eterna. Es importante poner atención a esto, porque no nos reunimos para pasar el tiempo. Nos reunimos para escuchar la voz de Dios y que nuestro corazón sea transformado. Damos gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por toda tu misericordia. Verdaderamente nos asombramos, Señor, de que
oscuro puede ser el corazón del hombre, tan perverso, tan atrevido. Señor, libra a los hombres de tal pecado, Señor. Por tu misericordia, Señor, llévalo a ese lugar precioso en donde entiende que está en deuda en contra de ti o delante de ti. Que tú, siendo un Dios que perdona, que restaura, que da vida nueva, pacientemente estás esperando, Señor. La hipocresía y la falsedad no puede continuar mucho. Pronto la sacas a la luz, Señor. Padre, cuéntanos como cada uno de tus fieles que te adoran, que proclaman el Evangelio no superficialmente, sino genuinamente, ya que hemos sido perdonados, Señor. No hay otra opción para nosotros. Padre, te pido por la iglesia, te pido por cada uno de los que están acá. Si hay alguien, Señor, que necesita venir a cuentas de ti, Padre, ten misericordia de él o de ella. Y dale, Señor, esa relación genuina que todo hombre necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.